Muy buenos días, señoras y señores. Doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este auditorio Octavio Paz, en nombre de la Senadora de la República, Luz María Beristain Navarrete, secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático. Gracias por la presencia de todos ustedes y por su paciencia también. Qué bueno que asisten esta mañana al foro Desarrollo Sustentable Costero este 30 de octubre del 2013, un foro que será de suma importancia para todos nosotros. Tengo el gusto de saludar y presentar a quienes conforman el honorable presidium. Este foro será presidido por la Senadora de la República, Luz María Beristain Navarrete. Le acompañan el maestro Salomón Díaz Mondragón, director de Integración Sectorial de la Semarnat, con la digna representación del subsecretario de Planeación y Política Ambiental, el maestro Rodolfo Lacey Tamayo. Gracias. También le acompaña el licenciado Mateo Parr, presidente honorario de Alianza Los Cabos Coastkeeper, Asociación Civil. Agradecemos la presencia del director de Oceanografía de la Secretaría de Marina, el ciudadano capitán de fragata de un cuerpo general, especialista en hidrografía y oceanografía, Jesús Salvador de Olaguibel Domínguez. Le damos la bienvenida al doctor Rogelio Cruz Bernet. Él trae la digna representación del doctor Rafael Ramírez Moreno Santamarina, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Muchas gracias. Y nos distingue con su presencia esta mañana la señora Berta Orozco Márquez. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Honorable Cámara de Senadores de nuestro país. Muchas gracias. Continuando con este foro, señoras y señores, hará uso de la palabra para dar a ustedes la bienvenida oficial la senadora Luz María Beristain Navarrete, a quien escuchamos con toda atención. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, pedirles una disculpa por la demora. Lamento mucho haber llegado un poco tarde, pero ustedes saben cómo están las condiciones hoy día y la madrugada de hoy aquí en el Senado. Bueno, vengo saliendo de una reunión de la que me escapé porque tengo claro que este evento es de suma importancia y estoy muy agradecida con todos ustedes de que estén aquí acompañándonos, porque este tema, las costas, no puede esperar. Más allá del IVA, más allá de la reforma fiscal, hacendaria, más allá de todos estos temas de los ingresos y los egresos y de todos los presupuestos que nosotros requerimos, hay un tema que es prácticamente, aunque suene un poco fatal, de vida o muerte. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de las costas de nuestro país y por esa razón me congratulo y celebro el hecho de poder estar aquí hoy día con ustedes y de que estén ustedes aquí presentes. Bienvenidos al Foro Desarrollo Costero Sustentable. México es un país costero y estamos ante la oportunidad de contar con una ley marco que fundamente la estrategia que nos permita apreciarlo por sus costas. El 56% del territorio nacional tiene acceso al mar. Tenemos en la Federación 17 estados costeros en los que habitamos más de 47 millones de personas asentadas en los 156 municipios con frente litoral. Nuestro país tiene 11.122 kilómetros de costas que corren del Pacífico hasta el Mar de Cortés. En el oriente tenemos 7.828 kilómetros costeros en el Golfo de México y finalmente tenemos 3.294 kilómetros en el Mar Caribe. México es un país con inmensa riqueza natural y parte de esta diversidad se encuentra en las costas de nuestro país, donde explotamos el petróleo, la pesca y en gran medida el sector turístico está en nuestras playas. Sin embargo, el potencial económico y de sustentabilidad ambiental de las costas mexicanas se encuentra en riesgo debido a la falta de una regulación que asegure la defensa y preservación
de nuestros recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico, la protección del ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la garantía de los derechos de los habitantes, inversionistas y visitantes de las zonas costeras. Por ello es indispensable contar con un marco legal que fundamentalmente la estrategia de gestión de las costas se empiece a dar a partir de una coordinación institucional que articule las acciones y programas de forma transversal, intra e interinstitucional, evitando el traslape, la duplicidad de funciones, la superposición de atribuciones, la falta de continuidad y seguimiento de las acciones, y promoviendo la coordinación, la colaboración y la participación social. Se dice fácil, no lo es, pero aquí estamos. Recientemente vivimos los fenómenos naturales que todos ustedes conocen, Manuel e Ingrid, que devastaron la zona sureste del país, viendo afectados los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa. El cambio climático es una realidad en todo el planeta, y esta problemática está derivada de la actividad humana, donde el sistema económico funciona bajo una visión lineal sin contemplar el desarrollo sustentable. Nuestras costas en México atraviesan un vacío normativo, ya que no existen políticas públicas que emitan lineamientos específicos para los desarrollos turísticos establecidos en nuestras playas. Para muestra, mi estado, Quintana Roo. Privatización de playas por doquier, donde la población local hemos ido perdiendo paulatinamente el acceso al mar. Muy lamentable. De igual forma, no existe una normatividad ambiental para el desarrollo turístico. Y una muestra de ello es la erosión constante que sufren las playas mexicanas ante la falta de una política ambiental que contemple esta problemática. En México pareciera que los hoteles son los propietarios de las playas y los mismos desarrollan sus instalaciones sin una visión sustentable. Un ejemplo para nuestro país es el Río de Janeiro, Brasil, donde las playas están libres de hoteles y los desarrollos turísticos se ubican a ciertos metros establecidos por el gobierno para dejar libre el acceso a las playas para toda la población local y turistas. México tiene una gran diversidad biológica. Ocupamos el primer lugar en biodiversidad de reptiles. La gran mayoría de esta biodiversidad se encuentra en el sureste del país y sobre todo en estados costeros como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como también el llamado acuario del mundo en nuestro Mar de Cortés de la península de Baja California. Es necesario emprender de manera inmediata políticas públicas integrales que conserven nuestras costas con una visión ambiental y social. Es imperante establecer reglas claras para conservar nuestras riquezas naturales y explotar con una visión sustentable nuestras costas. Es por ello que este foro buscó reunir a especialistas ambientales y jurídicos para presentar las propuestas necesarias y establecer un marco jurídico digno de nuestras costas, que nos permita mitigar el cambio climático que nosotros los seres humanos hemos originado y presentar al mundo un desarrollo costero sustentable. Bienvenidos todos los aquí presentes. Gracias, señora senadora. Pues con su venia damos paso a la primera mesa. Qué bueno que nos acompañen. Yo sé, sabemos que están ustedes muy ocupados. Van a pasar a sentarse, si son ustedes tan amables, para que estén cómodos y seamos testigos fehacientes todos de lo que aquí se hablará ante estos micrófonos por parte de los ponentes, que son verdaderamente personajes mexicanos que conocen a fondo el tema o los temas que se habrán de tratar en el marco de este foro.
Pues daremos inicio a este primer panel denominado Jurídico Consideraciones Generales en el marco del Foro Desarrollo Sustentable Costero. Agradecemos a los participantes, les damos un aplauso con nuestro profundo agradecimiento. Ya están sentados debidamente. Y quiero mencionar a ustedes que el moderador de este primer panel es el licenciado Roberto de la Maza. Lo saludamos también y agradecemos su participación. Bueno, pues señoras y señores, para empezar este primer panel, tendrá la palabra la doctora María del Carmen Carmona Lara, en cuanto yo lea, con el permiso de ustedes, una semblanza muy breve de ella. La doctora María del Carmen Carmona Lara es doctora en Ciencias Políticas con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 1966. Tiene el grado en Derecho Económico por la UAM, Unidad Xochimilco. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y también con especialización en Derecho de los Recursos Naturales por la Universidad Iberoamericana en 1980. Es Premio Universidad Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por su trayectoria en investigación jurídica. Su ejercicio profesional ha sido investigadora de tiempo completo y titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al cual ingresó en abril de 1986. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene nivel 2 desde el 2005. Fue subprocuradora jurídica de la Profepa de marzo del 2009 a finales del 2010. Nada más esto les leo porque si hablara yo de la doctora María del Carmen, me quedaría aquí todo el día hablando de su trayectoria. Señoras y señores, tiene la palabra la doctora María del Carmen Carmona Lara. Muy buenos días, senadora. Mil gracias por su amabilidad y por su conciencia y su sensibilidad para este gran tema. Y también agradezco mucho a los organizadores y sobre todo también al Senado de la República por abrir este espacio de discusión. Lo que yo quiero comentarles es un poco la evolución de por qué estamos aquí y hacia dónde creemos que podemos ir en esta experiencia muy interesante que se ha dado en los últimos años. Siguiente, por favor. Bueno, el régimen jurídico de las costas en México se encuentra realmente en una situación muy lamentable, debido a que estamos frente a una serie de problemas y una serie de situaciones que es difícil enfrentar si lo hacemos de manera desarticulada. Siguiente, por favor. En realidad los antecedentes de este proceso se dieron desde octubre de 2010, en donde se llevaron a cabo una serie de talleres, primero en Los Cabos, en donde los ponentes y los presentes dijeron que era importante en ese momento hablar de la posibilidad de establecer una norma o de cierta regulación, porque digamos que la idea fundamental era la conservación de humedales y dunas. He de decirles que en el caso de los humedales tenemos escasa regulación, pero en el caso de las dunas no tenemos absolutamente nada. Y entonces empezaron a surgir temas y temas, porque para conservar los humedales y las dunas, pues de lo que surgió en esas disertaciones científicas, académicas y también de las demandas sociales, es que se requería de entonces articular algo más. Por eso en el segundo taller, que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, precisamente se dieron algunos avances y ya hubo como un consenso en la necesidad de establecer una regulación un poco más amplia, que nos llevó hasta Mazatlán en octubre de 2011 para en un tercer taller presentar una primera versión de lo que es la
digamos, ayer comentábamos en un grupo que tenemos en la UNAM que se llama Gaia, que era nuestro primer borrador en sucio de lo que es la ley, pero que presentamos finalmente para que los senadores que ya la aprobaron como en el Pleno del Senado y que se encuentra ahorita en la Comisión de Medio Ambiente, pues tengan a bien revisarla y precisamente manejar ciertos principios y sobre todo enriquecerla con otras propuestas regulatorias que también veremos el día de hoy. Siguiente, por favor. El litoral mexicano, ya lo dijo la senadora, pues es muy amplio, pero el problema del potencial económico y de la sustentabilidad de las costas es que tiene una serie de retos. ¿Por qué? Porque se tienen que asegurar fundamentalmente la defensa de los recursos naturales, el aprovechamiento sustentable y estratégico de las costas, la protección al ambiente, la prevención de desastres, la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales y la garantía de los derechos de los habitantes de las costas. Siguiente, por favor. Y bueno, creo que lo más importante, y creo que esta va a ser una de las tareas más espectaculares que tendrá este Senado dentro de poquito, una vez de que terminen con la reforma fiscal, es que el 24 de abril de 2013 fue aprobado la reforma que permite a los extranjeros comprar inmuebles en lo que era la zona que estaba reservada. Y resulta que ahora los diputados aprobaron esta reforma en donde se permite la compra de los inmuebles costeros, pero y fue el pleno de la Cámara de Diputados y resulta que algunos sectores no están muy de acuerdo. A mí, digamos, el hecho no creo que es una postura personal, pero sí quisiera alertar desde el punto de vista jurídico. En el momento en que las costas dejen de ser, o sea, pueden ser objeto de inversión extranjera, serán los estados costeros los que en sus códigos civiles tendrán que establecer cuál es el régimen de propiedad de estos inmuebles costeros. Y digamos de que aquí es en donde el Senado de la República tendrá que pensar de si lo que va a tener son costas de primera, segunda y tercera. Porque si no hay una unidad respecto de cómo se va a tratar inclusive hasta fiscalmente estos inmuebles, lo que vamos a generar es una competitividad absurda entre estados costeros que no va a dar ningún resultado para la unidad nacional y sobre todo para una estrategia nacional costera. En el momento en que aparece el mercado inmobiliario costero con posibilidad de inversión extranjera, digamos que quitando lo que hasta ahorita hemos tenido que es la simulación, porque de alguna manera la simulación, por ser simulación, digamos que se queda corto, se ha restringido, entonces en estos momentos la gran responsabilidad que tiene el Senado es qué va a hacer con las costas y cómo nos va a defender de la inversión extranjera. Y sobre todo, cuál va a ser el frente que los estados costeros van a hacer a este respecto, porque después tiene que ver con cuánto es lo que van a catastralmente cobrar a estos inmuebles los municipios. Estamos hablando de 156 disposiciones que tendríamos que estar alineadas respecto de las 17 legislaciones de estados costeros que tendrán que darse para poder dar unidad, uniformidad y un esquema interdisciplinario, sobre todo para estas costas y fundamentalmente para que en manos extranjeras no vayan a ser ni depredadas ni saqueadas. Y le digo saqueadas porque también tenemos, y aquí hay especialistas, estamos perdiendo hasta la arena. Se está vendiendo hasta la arena en México. Entonces, estamos hablando de que en estos momentos esta restricción que de alguna u otra manera estaba dándose, creo que merece una atención especial desde el punto de vista jurídico. O sea, más allá de cualquier cosa, cuál va a ser la postura jurídica de este Senado y la responsabilidad que van a tener en estos momentos, ya que los diputados aprobaron esta posibilidad. Claro, también están las legislaturas de los 17 estados cuando pasa esta reforma constitucional. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí el asunto es que fueron 356 a favor, 119 en contra, 12 abstenciones, pero todavía falta que el Senado tome su posesión y obviamente las 32 legislaturas estatales. Y entonces, bueno, pues nada más oportuno que este foro, porque precisamente lo que no se quiere es que fuera un albazo en este sentido, de que se aprobara una cosa de estas sin pasar por la reflexión que este día va a pasar en el Senado, de la importancia de estas zonas, en el caso de México como su
zona estratégica para ser preservada. Siguiente, por favor. Bueno, cuando se vio esta situación, la manera en que yo trabajé en este modelo, que finalmente fue alimentado por todas las propuestas, tanto ciudadanas como de los eminentes y grandes científicos mexicanos, y también con apoyo de algunos científicos de otros países, me permitieron llevar a cabo una sistematización que nos permite finalmente, si acomodamos las leyes, lograr también leyes, instituciones y estrategias. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ver cómo funciona, porque esta ley sí nos interesa que funcione, porque pues creo que ya todos sabemos de que para qué se siguen expidiendo leyes que nadie cumple. Entonces aquí digamos que nuestra apuesta es más allá de la ley, sino también del cumplimiento de esta ley, que tiene en el fondo la necesidad de garantizar el derecho al medio ambiente sano y adecuado, como los nuevos esquemas de responsabilidad, porque ya contamos con una nueva ley de responsabilidad ambiental que nos lleva también a otro lugar respecto de estos temas. Siguiente, por favor. Y bueno, yo normalmente manejo este tema con una imagen, que para mí la imagen de la sistematización legislativa o legal o jurídica es precisamente lo que pudiera ser una naranja encebollada o una cebolla anaranjada, en donde requiero capas y gajos. Siguiente, por favor. Esto es las capas de una cebolla y las gajos de una naranja, para que entonces podamos ver cómo no perdernos en esta necesidad de coordinación y de transversalidad al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Y bueno, si lo hago como cebolla, digamos, si lo veo como capas, en realidad de lo que estamos hablando es que se tienen que dar regulaciones a nivel de municipios costeros, estados costeros, la federación, la consideración de que nuestras costas son frontera, son también zonas aduaneras. Entonces estamos hablando de que hay un campo importante y ahora todo el esquema internacional que está dado por la situación de cambio climático. Siguiente, por favor. Como jerarquía, si sigo como capas, tengo otra posibilidad de hacer las capas y es precisamente a través de toda la legislación aplicable, que va desde decretos, declaratorias, resoluciones administrativas. Cuando digo resoluciones administrativas me estoy refiriendo a las resoluciones de impacto ambiental que da Semarnat, las autorizaciones de cambio de uso de suelo que también da Semarnat, o el caso de las concesiones de zona federal marítimo terrestre, que son las que me regulan específicamente ciertas zonas costeras, pero también las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, contamos con una norma oficial mexicana de rellenos sanitarios, que la norma oficial mexicana se hizo para el bordo poniente, pero como es de aplicación general, si uno aplica la norma oficial mexicana de rellenos sanitarios en un municipio costero, en lugar de ayudar al municipio, estamos contaminando, porque estamos permitiendo condiciones totalmente ilógicas en costa. Entonces ni siquiera tenemos esa consideración de que aun las normas que nos están diciendo cómo hacer rellenos sanitarios sean adecuadas para la costa. Estamos hablando de leyes, de reglamentos, tanto estatales como los generales, los tratados internacionales, las constituciones estatales, que aquí he de decir no hay ningún estado costero que cuente con disposiciones costeras dentro de su constitución. O sea, ningún estado se siente costero en este país. Siguiente, por favor. En el caso de los temas que tienen que ser regulados, bueno, pues son muchos: zona federal marítimo terrestre, los usos del suelo, las actividades comerciales, educativas, aduanas, puertos, turismo, son muchos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los tratados aplicables? Pues también, como pueden ver, parece un muégano, ¿verdad?, de tratados: el convenio de protección del mar, la CONFEMAR, etcétera. Siguiente, por favor. La legislación aplicable es igual, son muchas las leyes aplicables, aumentando inclusive ahí más la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental junto con la Ley General de Protección Civil, y las que se acumulen estas semanas si los senadores empiezan a expedirnos más leyes, y los diputados también. Siguiente, por favor. También los programas aplicables a las costas son muchos, o sea, estamos hablando tanto de programas de manejo de UMAS como algunos otros más. Siguiente, por favor. Y bueno, la solución, si la hay, lo que salieron de los foros, siguiente, por favor, es una norma que establece una forma de gestión de costas. Siguiente.
que tiene que ver fundamentalmente con bases para establecer esa coordinación. Siguiente, por favor. Aprovechar estos esquemas de coordinación para la preservación del medio marino y los mecanismos institucionales programáticos ya existentes. Siguiente, por favor. Y bueno, llegar a lo que sería un nuevo México. Claro, con un cambio en su ortografía, porque estamos hablando de que necesitamos un marco estratégico de gestión integral de las costas mexicanas. Y esto, siguiente, por favor, lo tenemos finalmente, siguiente, en el esquema siguiente, por favor, de una ley general para la gestión integral y sustentable de las costas, que fue aprobada por el Senado de la República en el Pleno y pasado a la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María del Carmen Carmona esta valiosa intervención. Creo que viene muy a cuento como introducción al tema que nos ocupa y sobre todo a la parte jurídica, pues nos da un contexto de la dispersión normativa que impera en la materia y cómo lo que se requiere es una norma que dé un poco de congruencia a esa dispersión normativa y establezca bases para coordinación entre las diferentes autoridades. Mencionar que como corresponde ser moderador, agradezco la invitación a la senadora y a las organizaciones, pero desafortunadamente me toca corretear a los ponentes, entonces aquí les estaré señalando cuando su tiempo se está agotando. A continuación, damos la palabra al doctor damos la palabra al Gerardo Freire Fregoso, abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en Derecho Procesal Administrativo en el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuenta con especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho y especialidad en Derecho Ambiental por el ITAM. Es profesor de Derecho de Turismo y Derecho Ambiental en la Universidad del Caribe y entre su experiencia profesional se encuentra ser titular de la oficina en Cancún de la firma de abogados Vera Carvajal Sociedad Civil y titular del área de litigio en toda la República Mexicana. Damos la palabra al licenciado. Buenos días, muchas gracias. Agradezco a la senadora la invitación a este foro. También el agradecimiento a la doctora María Carmona Lara por su excelente exposición. En realidad, yo soy un abogado consultor en materia ambiental que asesora varios desarrollos turísticos en Cancún y en la Riviera Maya. Existen problemas ambientales. Sin embargo, cuando tenemos un título de concesión, los particulares tienen que pagar contribuciones y la facultad para recaudar esas contribuciones corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Federación, a través de convenios de colaboración administrativa o coordinación fiscal, puede otorgar estas facultades a los municipios. Sin embargo, siguen siendo facultades federales y cualquier controversia se dirime ante un tribunal federal. Siguiente, por favor. ¿Cómo se miden las playas jurídicamente? Las playas son 20 metros a partir de la pleamar máxima. Esto es, a partir de que llega la última ola, se lleva a cabo la delimitación, son 20 metros, eso es el bien federal. Después de estos 20 metros es propiedad privada y su regulación es estatal. Entonces, los ordenamientos ecológicos y los programas de desarrollo urbano llegan exclusivamente antes de las playas. Después de las playas es una regulación meramente federal. Existen ordenamientos ecológicos que sí han extralimitado sus facultades y han tratado de regular la duna costera legítimamente por falta de una regulación específica en materia de playas que sea sustentable, como lo vamos a ver ahorita adelante. Siguiente. ¿Qué importancia tienen las playas en México? Para el desarrollo turístico de la región de Cancún y la Riviera Maya,
tienen tres grados de importancia: la importancia económica, la importancia turística y una importancia ambiental. Siguiente, por favor. ¿Por qué económicamente son importantes las playas? El tener un título de concesión le da plusvalía al terreno colindante. Cuando un inversionista quiere comprar un terreno que está colindante con la playa, siempre verifica que se cuente con un título de concesión y eso incrementa su valor. Si el terreno no cuenta con título de concesión, disminuye su valor inclusive al 50%. Por eso es importantísimo económicamente. Siguiente. Es una fuente de ingresos municipales. A través de los convenios de colaboración que se realizan con los municipios, se les otorga la facultad de recaudación de esta contribución. Es una contribución federal, pero que se reparte o que se le da un porcentaje a los municipios. Inclusive, si ustedes ven, los municipios costeros tienen una dirección de zona federal que pertenece a la tesorería municipal, que está facultada para hacer este tipo de requerimientos de pago. Entonces, los presupuestos de los municipios costeros también se componen por ese tipo de recursos, por eso es un factor importante. Siguiente, por favor. Otro factor importante desde el punto de vista económico, lo decía la doctora, son instrumentos de conectividad internacional, ¿no? A través de las playas, que se convierten en muelles de altura, se intercambian mercancías y esto genera contribuciones tanto al municipio como al estado y como a la federación, ¿no? Son de estrategia nacional las playas. Siguiente. Importancia turística. Las playas son el sustento para un desarrollo turístico. Cancún no podría ser lo que es si no tuviera esas playas. Entonces, cuando se pretende hacer un nuevo desarrollo turístico, además de las condiciones ambientales del lugar, se ven las condiciones de la playa. Y también hay que mantener esas playas para que las condiciones turísticas existan. Siguiente. Han cobrado tan importancia turística las playas que inclusive ya tenemos normas de certificación. Ya muchos desarrolladores turísticos están certificando sus playas porque muchos turistas prefieren ir a desarrollos que cuenten con playas certificadas. Entonces, cada vez cobra más importancia dentro de la legislación mexicana. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, otra importancia turística que tiene es que es el sustento para el turismo de cruceros. Municipios como Cozumel prácticamente tienen todos sus ingresos provenientes de este tipo de turismo. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Las playas tienen muchísima importancia en México. Siguiente. Y la gran importancia ambiental que tienen, que bueno, vendrán biólogos a exponer esta circunstancia, es que la playa se encuentra entre dos ecosistemas muy importantes, entre el manglar y entre el arrecife. Entre el manglar y el arrecife debe de haber conectividad y en medio está la playa. Cualquier actividad u obra que hagamos en la playa trasciende en los dos ecosistemas. Entonces, no solamente la regulación mexicana debe de proteger la playa, o más bien, la regulación mexicana al proteger la playa también protege a otros ecosistemas por la ubicación en la que se encuentra. Siguiente. Cuando existen problemas con las playas, ¿qué sucede? El gran problema de no tener una regulación adecuada en materia de playas y que existan problemas jurídicos es que se puede dañar el ambiente, se puede dañar los ecosistemas, se puede dañar la playa y se puede dañar el manglar, que tiene un gran grado de protección. Independientemente de eso, también tenemos problemas jurídicos de índole de certidumbre jurídica. Si un concesionario o un colindante de una playa no tiene seguridad jurídica, también la inversión se ahuyenta. No, todavía no. Bueno. Primer problema. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación actualmente? Cuando existe el recorrido de la línea de costa, existe una erosión hacia la propiedad privada, la SOFEMAT subsiste. La SOFEMAT entra a la propiedad privada, inclusive hoteles pueden quedar en la propiedad privada, digo, en la propiedad nacional, sin una indemnización.
O sea, este es un factor ambiental que jurídicamente te quita tu propiedad, te la extingue. Si existen proyectos de recuperación de playa, no quiere decir que la SOFEMAT se va a recorrer y que mi propiedad privada va a volver a nacer, no. Jurídicamente lo que estoy creando son terrenos ganados al mar y también son bienes nacionales. Entonces, en realidad el hotel quedó en propiedad nacional. Yo ya no soy propietario de ese hotel. Tengo que desincorporarlo o tengo que solicitarlo en concesión. Siguiente. La legislación, como está actualmente, permite que cualquier persona pueda obtener títulos de concesión de la playa. Lo que ha sucedido es que varios grupos han obtenido estas concesiones sobre predios colindantes que tienen potencial de desarrollo turístico, para que cuando se llegue a realizar este desarrollo les cedan los derechos de este título de concesión, pero en realidad los venden. Entonces están acaparando estas superficies con fines o con propósitos económicos a futuro, ¿no? O sea, realmente especulan con estos títulos de concesión. Existen muchos problemas donde está la playa, donde está el desarrollo turístico, y como la concesión corresponde a otra persona, hay muchos conflictos, ¿no? O sea, hay un hotel con una playa concesionada a otra persona. Siguiente. No, anterior, por favor. Otro problema grave que hay es que existen obras, por ejemplo el cableado submarino, que forzosamente para llegar a tierra tienen que pasar por la playa. A veces esas playas ya están concesionadas. Entonces se requieren autorizar 2 obras sobre una misma superficie y jurídicamente todavía no está contemplado eso. Entonces existe esa problemática, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se delimitan las concesiones o cómo se han otorgado? Como existe recorrido de la línea de costa, si nosotros pudiéramos hacer una sobreposición de las concesiones, se verían así, ¿no? Unas concesiones más metidas, otras más salidas, unas sobreposicionadas, y existen litigios entre los mismos particulares. Siguiente. El ocupante o el titular de la zona federal, si le llegan a invadir la zona federal otras personas, no tienen ninguna acción legal. Lo único que puede hacer es presentar una denuncia ante la Profepa para que les practiquen un procedimiento. Pero ser titular de la zona federal no te da derecho a defenderla jurídicamente. Siguiente. El uso que se le otorga a un título de concesión puede ser general o puede ser un uso de ornato o de conservación. Y se determina este uso consultando al municipio colindante para que sea congruente con su programa de desarrollo urbano, con su programa de ordenamiento ecológico. Esto es, indirectamente la legislación le está dando la facultad al municipio para determinar el uso de nuestra zona federal. Eso es importantísimo. Siguiente. La legislación actual, lo que considera ambiental, o el único artículo que considera una parte ambiental, es este. Es el artículo 36, que dice que la Semarnat deberá verificar que se cumpla con la legislación ambiental. O sea, nuestra legislación actual en materia de playas no es ambiental. Siguiente. Y este es el problema más fuerte que tenemos, ¿no? Tenemos una Ley General de Bienes Nacionales del 2004 con un reglamento de 1991. Esto es, era un reglamento que regulaba una ley anterior. Y estamos aplicando una ley posterior con un reglamento anterior, pero además los dos están muy atrasados. Entonces, ni ambientalmente, ni seguridad jurídica, ni accesos a playa. Es indispensable que haya una regulación que tenga un enfoque de sustentabilidad, pero urge. Sería todo. Agradecemos al licenciado Gerardo Freire por esta intervención. También viene muy congruente con lo que ya había expuesto la doctora María del Carmen Carmona Lara. Nos da muchos más detalles sobre aspectos de la regulación vigente en materia de playas, y efectivamente el caso del reglamento para el aprovechamiento y uso de playas y zona federal marítimo terrestre llama la atención. Tantos años vigente, no ha sido posible someterlo a un proceso de revisión. De pronto sorprende que parece que es más fácil actualizar las leyes que los reglamentos de nivel administrativo. Entonces, pues esto es algo que seguramente la
administración actual está considerando para actualizar este ordenamiento jurídico. A continuación, damos la palabra al doctor Homero Meneses Hernández. El doctor cursó la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Administración Educativa y la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología del Trabajo, ambas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es doctor en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, y su materia de estudio es el desarrollo institucional, estudios legislativos y la formación docente. Ha tomado diversos programas de actualización, entre ellos destaca el de la Universidad de Harvard, John F. Kennedy School of Government, donde cursó el programa Meeting the Challenge of Mexico's Future. Su experiencia profesional tiene 17 años de experiencia como docente, desde educación básica hasta nivel de posgrado, y actualmente es profesor en el Instituto de Estudios Superiores del Magisterio de Tlaxcala, en el cual preside la comisión de titulación y es subdirector académico. En la administración pública tiene 15 años de experiencia como analista en la coordinación de asesores del gobernador de Tlaxcala en el periodo 1999 a 2005, donde se encargó del despacho en el último tramo de la administración. Posteriormente se incorporó a este Senado de la República como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Regional para las legislaturas 15 y 16. Por favor, recibimos con un aplauso al doctor Meneses. Pues decía nuestro moderador, viene muy en congruencia la ponencia de la doctora Carmona y demás. Yo creo que yo soy el que va a hacer la incongruencia desde el perfil, no soy abogado, ¿no? En mi materia de estudio es otra, entonces espero ser polémico y espero que las aportaciones que aquí quiera plantear sean útiles. Pero primero iniciar por agradecerle mucho a la senadora Luz María Beristain por el interés en este tema. No es común encontrar a legisladores, a políticos que se interesan por temas poco rentables políticamente, porque luego sucede que a la gente que le gusta el tema del desarrollo sustentable, la cuestión de las cosas, pareciera que es un tema que no da mucho, porque llevamos muchos años trabajando en este tema, y pues es un tema que, como ya lo explicaron muy bien la doctora y el maestro, es un tema que viene lento. Entonces pareciera que no es un tema rentable políticamente, entonces que una senadora como usted se interese, habla muy bien de su ejercicio legislativo. Agradecerle también a la Huasquiper, en especial a doña Marta Moctezuma, por el interés, a don Francisco, a todas las personas que integran estas organizaciones, a las distintas autoridades que integran, y bueno, voy a permitirme hacer el planteamiento, ojalá sea de su interés. En esta participación sostendré que las instituciones van más allá de la idea generalizada impulsada por el neoliberalismo, aquella que indica que las instituciones del Estado son obesas, lentas e ineficientes. El propósito de mi argumentación es hacer una reflexión en torno al desarrollo de las instituciones en México. Sostendré que las instituciones tienen un impacto directo en el territorio y que han determinado la atención de los distintos temas en función de la fortaleza que el Estado mexicano y que su evolución corresponde al proyecto del país, que el país ha tenido en distintos momentos. La siguiente, por favor. La reflexión la he dividido en 5 brevísimos apartados. En el primero de ellos se realiza un breve recorrido en el modo de cómo se han construido las instituciones en el país, a partir de los temas emblemáticos del México revolucionario. En el segundo apartado se hace referencia a la nueva tema de cambios que impulsaron a la postre el modelo neoliberal. En el tercer apartado se observa la estrategia de desarrollo regional en las costas mexicanas, entendidas esas como territorios de los cuales se impulsa una estrategia de nivel complejo en la múltiple intervención de actores políticos y sociales. En el siguiente apartado se hace un recuento de los elementos clave para impulsar el institucionalismo del desarrollo de las costas mexicanas, entendidos a manera de retos. Y por último se realizan algunos planteamientos de lo que un servidor considera pudieran ser para elementos importantes para fortalecer el institucionalismo en las costas. La siguiente, por favor. La construcción de las instituciones. Con la intención de relacionar los temas centrales de las instituciones con los movimientos sociales en México, me referiré a algunos aspectos fundamentales. El primero de ellos se entiende en la política rural del país. Se trata de una
muy fuerte aspiración que se entiende desde el propio movimiento de la Revolución de 1910 y que trajo tras de sí el impulso de diversas estrategias para apoyar el campo mexicano, pero sobre todo creó instituciones para responder a las demandas revolucionarias. En materia del campo, en la época del presidente Carranza, se crearon la Comisión Nacional Agraria y la Secretaría de Agricultura y Fomento, dedicadas al estudio del reparto agrario y la restitución de tierras. La siguiente, por favor. En materia de democracia, se fundaron y fortalecieron instituciones que debieron dar certidumbre a grupos que habían disputado el poder por vía de las armas y que ahora podrían hacerlo por el camino de las normas, los códigos y las leyes. Quisiera aquí focusar atención en el concepto de certidumbre, la certidumbre que significa o que construyen las instituciones. Una de las tareas fundamentales desde el punto de vista sociológico que tienen las instituciones es precisamente dar certidumbre a los actores que interactúan en el marco de la institucionalidad. Ciertamente los cambios en torno a la Revolución de México y otras del mundo se dieron primero en el contexto del poder y la política. Eso explica el uso del término revolución exclusivamente para la política según la ciencia que la estudia, al menos en sus primeras acepciones e intentos de interpretación. La nueva Constitución del 17 implicaba supuestos que reflejarían el tejido de la organización social. El primer reto se puede entender en dar causa a las demandas de los sectores populares, como les bautizó el régimen naciente, y se aglutinó en la primera línea de campesinos y obreros. Como señala Lorenzo Meyer, en 1920 la gran tarea de los revolucionarios victoriosos era la institucionalización de su sistema de dominación política y la reestructuración del económico. La siguiente, por favor. En materia social, el presidente Calles puso en marcha el primer programa de seguridad social con la expedición de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro. Tomó de Alemania la idea de crear un banco para financiar actividades del campo y en general impulsó la creación de instituciones con la idea de construir un país de instituciones a partir de las mejores experiencias de aquel tiempo. Durante el periodo presidencial de Abelardo L. Rodríguez se crearon dos instituciones fundamentales para el desarrollo del sector energético. Quise rescatar esto por lo que viene de la reforma energética. Petromex, cuyas funciones fueron la formación de técnicos mexicanos especializados en el petróleo y su administración, y su papel fue fundamental para la posterior expropiación del petróleo. Y la Comisión Federal de Electricidad, que fue otra de las instituciones que moldeó el México moderno y que permitió hacer la realidad del milagro mexicano. Se constituyeron además dos instituciones más, como la Banca de Desarrollo, el Banco Nacional Hipotecario, el Banco Financiero. Posteriormente predominó la tendencia mundial de la posguerra, que se entiende ver al Estado como el agente económico y planeador de políticas orientadas a mantener la condición de estabilidad y crecimiento. La lógica del Estado keynesiano se adoptó en la idea de la construcción de las instituciones para la búsqueda del equilibrio de la teoría general del empleo, el interés y el dinero, y por la búsqueda del bienestar. Los dos proyectos políticos que sucedieron en la guerra, el socialismo y el capitalismo, resultados de la final de esta guerra, tenían objetivos distintos, pero compartían la misma idea. El Estado debe guiar y encabezar el diseño de las instituciones. Se trató de cambiar al Estado opresor por el Estado benefactor. En ese lance, las instituciones habrían de adquirir mayores elementos de calidad que podrían resistir las costumbres y la forma de gobernar autoritaria que dijeron garantizar el orden y el progreso de los años anteriores. La apuesta no fue fácil, le resultó una combinación de antiguos males y nuevos vicios. Se cambió la fuerza de las armas por la razón del orden institucional, al menos en el discurso. La siguiente, por favor. El común denominador, y aquí es donde quiero jalar su atención en esta parte, es que las instituciones, los temas que se reposicionaron en términos de institucionalidad, fueron aquellos que estuvieron representados en un movimiento armado y que estuvieron posicionados en otras partes del mundo y que por ello se pudieron reposicionar rápidamente en el país. La siguiente, por favor. La nueva estructura institucional, hubo un periodo de estabilidad con esas instituciones del México postrevolucionario, el México que todavía algunos se aferran a señalar como el México de máximo desarrollo. Se creó, insisto, con este término de instituciones. Sin embargo, el modelo vino a menos y hubo una nueva etapa, una nueva estructura institucional en un periodo de cambio. El tiempo del llamado milagro mexicano, la época del crecimiento y la estabilidad dieron al institucionalismo tranquilidad.
se sabía que el deber se había cumplido, se tenía certeza respecto del papel de las instituciones, y sus debilidades fueron sustituidas por una superinstitución, que era la Presidencia de la República. El presidente todo lo resolvía, todos los vacíos que tenían las leyes, las instituciones, el presidente de la República bastaba ponerlo a ver para que él resolviera las distintas circunstancias. El crecimiento se sustentó en la articulación social y la cohesión socioeconómica, que permitió que el Estado y el sector privado se aliaran al proteccionismo para el desarrollo de sus empresas y fortalecer la estrategia de industrialización nacional con proteccionismo, lo que pudo realizarse gracias al pacto corporativo que sostuvo la base institucional que justamente la propia estabilidad alimentaba. La certidumbre también fue apuntalada por la economía mundial. La certidumbre ya no venía en esos momentos del cambio de modelo de las instituciones de la primera mitad del siglo XX hacia el último cuarto del siglo XX, ya no venía de la propia fortaleza institucional, sino de los reflejos que se hacían con el exterior. La capacidad de las rutinas institucionales, es decir, la forma en que se comunican las instituciones entre sí, vino cambiando y vino a dar otro sentido a la forma de organizarse en torno a las instituciones. No obstante, las cosas siguieron funcionando de manera benéfica para el país, pero el ambiente político se había polarizado ante las distintas posiciones y la disponibilidad de mayores opciones que se fueron presentando. La siguiente, por favor. Hacia finales de los 70, las instituciones, decía, fueron cambiando. El deterioro de las relaciones con el sector público y privado aumentó, no se logró aumentar de manera simultánea las ganancias, los salarios y los impuestos fueron regresivos, ¿no? Los instrumentos que se tenían a la mano ya no fueron suficientes y se acusó al Estado de obeso, de actuar con lentitud y de no poder atender la necesidad de un mundo cambiante. Fue el momento clave donde nos dijeron que el Estado tendría que adelgazarse, tendría que hacerse a un lado para darle paso a modelos más eficientes. El shock, la siguiente por favor. El shock institucional había llegado con acuerdos implícitos en la economía, en la política y la sociedad. Pues estos acuerdos de certidumbre, la forma en que nos entendimos en la primera parte del siglo XX había cambiado, pero también ya no era suficiente la forma en que nos entendíamos a finales del siglo XX. Había mucha incertidumbre acerca del acuerdo político, del acuerdo democrático, del acuerdo institucional y la forma en que estos se deberían de representar en los distintos temas que nos deberían de importar o que importarían. Los mecanismos de control social ya no respondían con la misma eficacia y los empresarios lograron un mayor control político y económico que hicieron valer en distintas partes del territorio y validaron la influencia del diseño institucional con el adelgazamiento del aparato estatal. La siguiente, por favor. Esas dos perspectivas distintas de desarrollo institucional, una, insisto, en la primera parte del siglo XX, la otra en la siguiente parte que todavía estamos viviendo, desde luego que impactaron en las políticas territoriales. En términos de desarrollo regional, el territorio como objeto de atención tuvo una situación muy importante. México es un país de contrastes, sin dudas, es una verdad de perogrullo. Todos lo sabemos que es así, como vivimos con el hombre más rico del mundo, pero ya no lo es tanto, ¿no? Y en su espacio habitual también conviven las personas que no pueden asegurar su techo, que no pueden asegurar su alimentación. La siguiente, por favor. La literatura se refiere a los asuntos de los problemas regionales de desarrollo económico y social que suelen recomendar agrupar a los territorios para poderlos atender de mejor manera, ¿no? El desarrollo regional se ha visto como una forma de agrupar o de ver de manera homogénea los territorios para atender su dificultad heterogénea, ¿no? Para atender la dificultad de la diferencia que tienen los territorios, se les intenta ver de manera parecida. Y es algo que no ha sucedido con las costas, paradójicamente, ahorita voy a eso, ¿no? La certidumbre que da el tratamiento de los territorios se entiende en el isoformismo institucional. ¿Qué es esto? En la medida que una institución se parece más a otra, esa institución es más sólida, porque es posible que pueda compartir los mismos diálogos, las mismas estrategias, las mismas rutinas. Así el Senado mexicano es factible que
visiones, estrategias con órganos legislativos nacionales o internacionales porque comparten la misma forma de entenderse hacia adentro y hacia afuera. Sin embargo, en la materia de los territorios hemos estado viviendo una constante transformación. En materia de desarrollo rural, por ejemplo, ahora pasamos a una cuestión metropolitana. El 80%, la siguiente por favor, el 80% de la población hoy vive en ciudades y casi el 60% lo hace en metrópolis. El 90% del Producto Interno Bruto se produce en ciudades y el 70% corresponde a la metrópolis, según cifras del INEGI. Existe pues una creciente preocupación por la planeación urbana, la siguiente, y se han canalizado por esas preocupaciones, por esas incertidumbres que ha ocasionado la metrópoli y por lo que significa la metrópoli, se han generado mecanismos de certidumbre y de isomorfismo para atenderlas. ¿Como qué? Como el Fondo Metropolitano, que pasó de 1.000 millones de pesos cuando se fundó en el 2006 a más de 8.000 millones de pesos en el presupuesto de egresos que se está ejerciendo. El territorio, pues, es un territorio que se va ejerciendo o se va administrando conforme a los intereses distintos que se tienen respecto de los detonantes que hay en los territorios. No sé si me explico, ¿no? Es decir, necesitamos un detonante para que la región tome importancia. La metrópoli lo lograron con el asunto de la concentración de la población, con las complicaciones que ello implican. No así, a lo que voy, no así en las costas mexicanas. La siguiente, por favor. Las costas mexicanas, me voy muy rápido porque ya me estoy pasando, ¿no? De tiempo y de argumentos. Las costas mexicanas, para poderlas atender, necesitamos verlas como una región. Sin embargo, aquí voy a hacer un poco contradictorio de lo que, y eso está muy mal políticamente. Pero voy a contradecir un poco a la senadora, porque decía, México es un país costero. Y voy a retomar el argumento de la doctora Carmona para decir que debido a que no hay leyes, ningún estado se reconoce como costero y en realidad no hay una cultura costera, yo me atrevería a decir que México no es un país costero. México no tiene una institucionalidad que tenga que ver con las costas mexicanas y de ahí su declive, de ahí sus problemas. Sin embargo, hay distintos documentos. La siguiente, por favor. La siguiente, otra más, por favor. Ahí. Quisiera señalar que hay un documento que se llama Políticas Nacionales de Mares y Costas de México, CEMARES 2010, que resulta ser uno de los más valiosos, que comprende una visión integral de las costas mexicanas. El documento cobra relevancia al ser uno de los que integra de manera institucional los distintos esfuerzos y visiones que sobre las costas se han desarrollado en el país. Vale la pena recordar que la Comisión Intersecretarial de Manejo Sustentable de Mares y Costas fue creada en el año 2008 vía decreto presidencial y publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2008. Sus antecedentes recientes se entienden en la Política Nacional para el Desarrollo Sustentable del Océano. Me voy a saltar un poco para ir al siguiente argumento. La siguiente, le tiras otra, por favor, ahí en cabina. Les decía que la riqueza de las regiones costeras ha estado obligando a construir, o la lógica argumentativa, pues vaya, no es gratuito, estamos en un Senado de la República donde se dedican a legislar y me acompañan en la mesa abogados. La lógica que se ha estado impulsando para el tema de la institucionalidad de las costas es la lógica jurídica. Se habla de leyes, se habla de reglamentos, pero también vimos cómo la doctora Carmona hizo ahí una especie de collage de distintas leyes, ¿no? Que incluso parecía ahí una especie de reguilete de todas las leyes que pueden interactuar. ¿Es un asunto de leyes? Es la pregunta. Probablemente sí, seguramente sí, pero no solamente de leyes. Necesitamos atender, la siguiente por favor, la regionalización de las costas y dar atribuciones a los estados, a los municipios, sí, en materia jurídica, pero también necesitamos construir una organización para impulsar la institucionalidad. Una organización que se entienda no solamente en el sector público, sino que también se escuche en el sector privado, pero también en la asociación civil, en las organizaciones sociales, pero también en la cuestión cultural, y ahí está el reto más importante.
Me voy hasta la final porque ya me pasé, ¿verdad? Si le das otra, por favor. Ahí, ¿no? Nada más para decir que me parece que el tema de las regiones costeras, quiero insistir en esta idea, tenemos que ir presentando a la par que tenemos esta ley de costas e impulsar su dictaminación. Necesitamos crear una conciencia. Yo iniciaba agradeciendo el interés de la senadora y no es una cortesía política o cortesía de invitado. Tiene que ver con un modelo de desarrollo institucional que necesitamos impulsar y que se entiende en la culturalización, en la cultura de los actores políticos y de los actores sociales en torno al desarrollo institucional de las cosas, para que podamos tener certidumbre, no solamente en la propiedad, sino en el uso, en el aprovechamiento y en todos los vectores y sectores que ello implique. El nuevo acuerdo, necesitamos un nuevo acuerdo en la Convención de Conductas, es decir, hay un evidente consenso en torno a la importancia de las regiones costeras para el desarrollo del país, nadie lo niega, pero en las costas se considera pertinente un enfoque de atención multisectorial, horizontal, coordinado y concurrente. Necesitamos pues impulsar distintos espacios para ir construyendo realmente una institucionalidad que además del apartado formal jurídico atienda a la parte organizacional y la parte cultural. La siguiente, por favor, y esta es la última, que es lo que he venido argumentando, pues no me queda nada más que agradecerles y bueno, ahí está la siguiente, por favor. Ahí está mi correo y perdón por los 2-3 minutos que me he robado. Gracias. Agradecemos al doctor Homero Meneses. Como él oportunamente señala, la problemática de las costas no se va a resolver nada más desde la perspectiva jurídica, desde las leyes. Es una problemática compleja, atiende a una realidad que es cambiante, entonces es necesario efectivamente construir instituciones que sean capaces de aplicar las normas que se construyan aquí en el Poder Legislativo Federal, que también tenga instrumentos para coordinarse con los diferentes órdenes de gobierno que de alguna manera inciden también en estos territorios. A continuación doy la palabra a Mariana Boy Tamborrell. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac y actualmente estudia la maestría de Administración Pública en dicha institución. Tiene un diplomado en Derecho Ambiental también por esta universidad. Durante el periodo 2009 a 2012 fungió como sexta regidora del municipio de Nicolás Romero, donde impulsó y gestionó la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio, así como el Programa de Gestión Integral de Residuos. Se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados en la 17 legislatura. Fue asesora de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la tercera legislatura, donde propuso diversas iniciativas ambientales y elaboró puntos de acuerdo en materia ambiental. De 2001 a 2003 se desempeñó como coordinadora de la campaña de residuos tóxicos de Greenpeace México, donde impulsó la ratificación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y logró la inclusión de la obligatoriedad del registro de emisiones y transferencia de contaminantes en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Actualmente se desempeña como directora general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros en la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Le damos la palabra a la licenciada Tamborrell. Gracias, Roberto. Primero que nada, quiero agradecer a la senadora Beristain y a Marta Moctezuma por esta invitación, por la organización de este foro y al Senado por su hospitalidad. Y bueno, pues antes de comenzar con esta presentación quisiera hacer una acotación importante, ya que el tema de zona federal también se tocó en una presentación anterior. Me parece importante hacer la acotación de que si bien la zona federal nos remite a la zona de playas y a una pequeña porción terrestre de los cuerpos de agua internos que tienen influencia marítima, la zona federal marítimo terrestre no constituye la totalidad de una zona costera y me parece que en el marco de este foro es importante recalcar que justamente el reto que nos trae a todos aquí es poder tener una visión y una regulación mucho más integral
de la zona costera, determinar qué es la zona costera, que hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera esa definición en México. Y pues bueno, yo voy a hacer la presentación de zona federal, pero sí quería como dejar muy claro que esta es únicamente una parte de lo que es la zona costera. La que sigue, por favor. Y bueno, pues básicamente, y como el tiempo es un poco corto, quisiera decir que justamente, como ya se mencionó, la Semarnat, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, es la competente para ejercer los derechos de la nación sobre las playas marítimas, los terrenos ganados al mar y los cuerpos de agua interiores que tienen alguna influencia marítima, como son las lagunas, los esteros. También se comentaba, bueno, es importante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, nos indica que los bienes de la nación son inalienables e imprescriptibles, es decir, el derecho sobre ellos por parte de la nación no se pierde y obviamente no son bienes enajenables, aunque como vemos en la parte de terrenos ganados al mar, y que lo vamos a abordar un poquito más adelante, es una curiosa excepción. La que sigue, por favor, la que sigue. La que sigue. Básicamente hablamos un poco de la que sigue, por favor. La que sigue. El marco jurídico, que justamente, bueno, uno de los principales leyes que nos regulan, la principal es la Ley General de Bienes Nacionales y el reglamento en materia de zona federal marítimo terrestre, así como la Ley Federal de Derechos para el tema de cobro por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre. Una anterior, por favor, si pasó una. Esta. Aquí, digo, me parece importante tocar el contexto histórico de cómo se ha movido de una dependencia a otro el tema de la zona federal marítimo terrestre, y me parece que hacer este brevísimo análisis nos da una pauta muy clara de por qué la zona federal marítimo terrestre hasta el día de hoy en su regulación carece de elementos ambientales. Y podemos ver que desde 1941 la zona federal marítimo terrestre era administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se podrán imaginar que, por supuesto, la perspectiva de la zona federal tenía otros fines. En 1946 pasó a ser parte de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. En 1958 fue parte de la Secretaría de Patrimonio Nacional. En 1976 fue parte de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y fue hasta 1994 que Zona Federal pasó a ser parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para este entonces, el reglamento que justamente hoy en día nos rige en la gestión y en la administración de la zona federal ya existía. Es un reglamento que tiene más de 20 años de antigüedad, desde 1991, pero bueno, creo que es importante ver cómo ha sido la evolución de la administración y la perspectiva de la administración de la zona federal marítimo terrestre. La que sigue, por favor. Y bueno, de manera muy breve, ¿cuáles son estos bienes nacionales que administra la Dirección de Zona Federal, la Semarnat? Y en primer lugar, tenemos la playa, que son las partes de tierra que se descubren y descubren por virtud de la marea. La Zona Federal Marítimo Terrestre, que es la franja de 20 metros, contigua y transitable al mar, que se mide a partir de la pleamar máxima. Y esto es, bueno, nos basamos en tablas mareográficas de la Secretaría de Marina, y en las épocas de marea más alta, nosotros hacemos la delimitación, y a partir de la marea más alta justamente se determinan los 20 metros de zona federal, que se mide a partir de la marea más alta, tierra adentro, 20 metros. Esa es la zona federal marítimo terrestre. La que sigue, por favor. Los terrenos ganados al mar también son administrados por nosotros, y los terrenos ganados al mar, a pesar de que es como conceptualmente es medio complejo, ahorita voy a poner una gráfica que lo hace mucho más sencillo de entender, pero los terrenos ganados al mar es esa porción de tierra que queda comprendida entre una delimitación y otra delimitación. Es decir, la línea de costa se mueve constantemente por diferentes causas, puede ser por causas naturales y por causas artificiales. Las causas naturales, pues ya vimos ahorita con los fenómenos meteorológicos como Ingrid y Manuel,
la línea de costa se mueve drásticamente y eso nos puede hacer perder tierra y por lo tanto la zona federal se recorre, o puede hacernos ganar playa y zona federal marítimo terrestre y eso nos genera terrenos ganados al mar. Y en la que sigue lo vamos a ver con mucho más claridad. Del lado izquierdo podemos ver una fotografía de 1970, esto es en San Blas, Nayarit. Vemos la ubicación del faro de San Blas, que ahí está señalado con una flecha, y se puede apreciar claramente la distancia que existe entre el faro y el mar. Del lado derecho vemos una fotografía del año 2005, vemos otra vez identificado con una flecha roja la ubicación del faro de San Blas, y ahí podemos apreciar la distancia que existe ya en 2005 entre el faro y el mar. Y estos son justamente los terrenos ganados al mar. Toda esa porción de tierra que existe ahora entre el faro y el mar son los terrenos ganados al mar, respetando por supuesto la zona federal de los 20 metros. Pero estos terrenos ganados al mar se generaron justo a partir de la construcción de las escolleras que vemos en esta foto de 2005 del lado derecho inferior. Fue una construcción por la SCT y pues, como todos sabemos, este tipo de infraestructura portuaria genera este tipo de afectaciones en la dinámica costera. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy claro de los terrenos ganados al mar que también son administrados por la Semarnat, y particularmente en el caso de estas porciones de superficie, sí se pueden desincorporar del dominio público y pueden ser enajenables. La que sigue, por favor. Bueno, también nos compete como Semarnat, como zona federal. La zona federal también, la Ley General de Bienes Nacionales nos indica que la totalidad de los cayos y arrecifes son zona federal marítimo terrestre. Aquí tenemos un pequeño problema que también es parte de lo que pretende abordarse desde una ley de costas, aunque también podría abordarse desde otros instrumentos jurídicos, pero hoy en día no existe una definición legal de cayos y por lo tanto tenemos una laguna legal. No es posible, debido a esta falta jurídica, administrar los cayos hoy en día. Tenemos una laguna legal entre islas y cayos, y entre Secretaría de Gobernación y Semarnat pues estamos siempre de alguna manera en el estilo y afloje con los cayos e islas. Se ha estado trabajando justamente con CONAMPI y otras dependencias, INEGI, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, para poder acotar y tener mucho más claridad en el tema de cayos, arrecifes e islas, pero sin duda es una de las tareas legales, legislativas importantes en materia de las zonas costeras. Y bueno, como ya comentaba, también todos los depósitos de aguas marítimas, como los lagos, lagunas, esteros, también ahí se mide la zona federal a partir del embalse máximo anual, se cuentan los 20 metros que va adentro, y eso constituye zona federal marítimo terrestre, que también es administrado por la Semarnat. La que sigue, por favor. Y finalmente el tema de marinas artificiales, que tenemos de manera muy rápida dos supuestos principales. En el tema de marinas artificiales, la fotografía que vemos ahí, se aprecia claramente que entre la marina y el mar media una zona federal, es decir, media una porción de tierra donde se delimita zona federal marítimo terrestre, y en estos casos la Ley General de Bienes Nacionales nos dice que las marinas artificiales no tienen zona federal marítimo terrestre en los canales interiores. En los casos en que las marinas artificiales no tienen esa porción de tierra que los divide entre el mar y la marina, sí existe zona federal marítimo terrestre, es decir, los canales de las marinas se delimitan y no podrá exceder de 3 metros la zona federal marítimo terrestre dentro de este tipo de marinas artificiales. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Bueno, aquí también ya se comentó un poco los datos generales. Me voy a brincar esto por cuestiones de tiempo. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros administramos, como comentaba, estos bienes nacionales. ¿Y cómo es que hacemos esta gestión de la zona federal marítimo terrestre? Pues bueno, hacemos esta delimitación de la zona federal marítimo terrestre, medimos estos 20 metros que son susceptibles de aprovechar y de utilizar,
y las principales figuras de gestión a través de las cuales otorgamos el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre es la concesión, que generalmente son, como nos dice la Constitución, ningún bien nacional puede ser aprovechado si no es a través de una concesión. Entonces, cualquier particular que esté interesado en hacer un uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre para cualquier actividad, ya sea alguna actividad de protección, de ornato o con fines lucrativos, tendrá que solicitar ante nosotros una concesión, es decir, una autorización para poder utilizar la zona federal marítimo terrestre. También, por ejemplo, cualquier entidad de la Administración Pública Federal o estatal o municipal puede solicitarnos también, debe solicitarnos en caso de que requiera hacer un aprovechamiento de la zona federal, tiene que solicitar autorización ante Semarnat, y la figura aquí que aplica es el acuerdo de destino, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos muchísimos, hemos celebrado muchísimos acuerdos de destino, particularmente en las zonas donde el área natural protegida colinda con la zona federal marítimo terrestre. Entonces, para tener una protección integral, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas nos solicita en destino esa zona federal marítimo terrestre, y con ese acuerdo de destino la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene las facultades de poder aprovechar y administrar de alguna manera la zona federal marítimo terrestre. Y finalmente está la figura de las desincorporaciones, que como comentaba, esto únicamente aplica para el tema de los terrenos ganados al mar. Los terrenos ganados al mar, la Ley General de Bienes Nacionales establece que pueden desincorporarse en favor de cualquier particular, y una vez desincorporados del dominio público pueden ser enajenados. Tenemos, la verdad, bastantes pocos casos de desincorporación. Hasta el momento tenemos un poco más de 30 acuerdos de desincorporación, o sea que hasta ahorita no son muchos, pero bueno, sí es una figura que existe con todas las implicaciones que puede tener, porque me parece que es importante decir que esto ha fungido como una especie de incentivo perverso, ya que los ciudadanos en muchísimas ocasiones, en lugar de solicitar autorización ante impacto ambiental y ante nosotros como zona federal para ganar terrenos al mar, lo que hacen simplemente es rellenar sin autorización, y una vez que rellenaron solicitan la delimitación, verifican que hay terrenos ganados al mar y solicitan la desincorporación y compran esa parte de los terrenos ganados al mar. Y obviamente esto pues tiene un impacto ambiental bastante significativo, y justamente lo que estamos buscando es poder restringir este tipo de, o sea, la desincorporación y la enajenación de los terrenos ganados al mar. Estamos buscando que se limite. Voy a brincar varias láminas, por favor. Una más. Y en esta de diagnóstico, nada más brevemente y para finalizar, quisiera decir que todos tenemos claro la importancia ambiental, social y económica de la zona federal marítimo terrestre. Desafortunadamente, los recursos que se están generando a partir del uso de la zona federal no se están utilizando en las actividades que marca la ley, que marca el convenio de coordinación fiscal. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos una zonificación de la zona federal, no contamos con una delimitación. Cerca del 30% de los municipios costeros no cuentan con una delimitación, y solamente el 30% se encuentran al 100% delimitados. Desafortunadamente también, como comentaba, contamos con un marco jurídico obsoleto, pero bueno, la buena noticia aquí es que ya iniciamos los trabajos de reforma. Es un reglamento, como decía, de 1991, pero ya iniciamos hace un par de semanas los trabajos de modificación al reglamento de zona federal marítimo terrestre, y obviamente uno de los objetivos principales es incluir consideraciones ambientales que nos permitan tener herramientas para negar las solicitudes de concesión principalmente y de desincorporaciones. Estamos buscando también garantizar los accesos públicos, el libre tránsito a la zona federal, regular el tema de acaparamiento y especulación, que no está regulado, y obviamente el tema de infracciones y sanciones, que está regulado en el reglamento de una manera muy,
muy somera y tenemos que, por supuesto, determinar sanciones para cada tipo específico de infracciones que se cometan en la zona federal. Y pues bueno, hay una serie de cosas que se planean para esta administración, pero bueno, me parece que este es como con lo que vamos a concluir este año. Agradecemos a la licenciada Mariana Boita Morrell su participación en un foro como este. Es muy importante contar con la visión de la autoridad, que es precisamente quien enfrenta la responsabilidad de la aplicación de la normatividad vigente. Como podemos ver, existen varias situaciones que dificultan la labor de la autoridad. Esta falta de delimitación en una buena parte de las costas hace que la aplicación de la norma vigente sea bastante compleja, imposible, y la primera precisión que hizo es muy importante. A final de cuentas, el área a su cargo, las normas que aplica solamente inciden en una pequeña parte de lo que son las costas, y eso es precisamente una de las cosas que debe resolver el Congreso de la Unión. Esta regulación segmentada evidentemente no funciona en la realidad. Entonces, la experiencia que nos presenta es muy valiosa. A continuación, damos la palabra al biólogo Alfredo Arellano Guillermo. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, LEED México, del Colegio de México, y actualmente se desempeña como Director General de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat. Le damos la palabra al biólogo Arellano. Muchas gracias, Roberto. Senadora, muchas gracias por la invitación, los organizadores. Voy a darles un breve panorama de las son las áreas naturales protegidas, especialmente costeras en México, y me parece que de aquí pueden haber algunas ideas, algunos ejemplos de gobernanza territorial que implica las áreas protegidas en la elaboración de esta iniciativa de ley de costas. Me voy un poco rápido porque es bastante información. Si me pasa la que sigue, por favor. Este es nuestro panorama actual de áreas de crecimiento de áreas protegidas en la última década. Actualmente contamos con 176 áreas naturales protegidas federales que equivalen a una superficie arriba de 25 millones de hectáreas. Sigue, por favor. En estas 176 tenemos una cobertura del 9% de la superficie terrestre y 1.7% del mar patrimonial. Adicionalmente, la CONAM trabaja en 10 millones de hectáreas adicionales, lo que constituyen las regiones prioritarias para la conservación y sitios Ramsar. Ramsar es una convención internacional que enfoca su trabajo hacia la protección de los humedales de importancia relativa. Adicionalmente, bajo un esquema de áreas voluntarias destinadas a la conservación, contamos con 326 hectáreas en 18 estados del país, que representan 370.000 hectáreas adicionales. La que sigue, por favor. Este es un poco el panorama. Los diferentes colores son las categorías de manejo bajo las cuales trabajamos. La que sigue, por favor. Y la regionalización en la administrativa. Algunos datos de contexto, pero no me detengo mucho aquí, simplemente contar con la superficie terrestre con la que cuenta el país, la superficie continental, 6.000 kilómetros cuadrados de superficie insular. Este dato creo que todavía está es incorrecto, escaso. Acabamos de trabajar un inventario de cayos y de islas en el Golfo y en el Caribe, resultando cerca de más de 22.000 elementos insulares de esta naturaleza que tienen que estar contabilizados y no están contabilizados en su gran mayoría. Me quedo, simplemente señalar las metas de la Convención de la Biodiversidad, las metas de Aichi, que México está comprometido. No me detengo en estas, me voy a la siguiente, una más, por favor, para señalar en qué está contribuyendo la CONAM a estas metas. En la meta 11, el compromiso de México es que para el 2020 al menos 17% de las zonas terrestres y aguas continentales estén bajo un decreto de protección o de conservación como área protegida. Actualmente contamos con el 11%. Eso nos implica un crecimiento bastante considerable. Y para la parte marina, crecer de un 1.7% que tenemos actualmente al 10% de las zonas marinas y mar patrimonial.
Estas son otras metas que tienen que ver con la salvaguarda de los ecosistemas, trabajar en la resiliencia y la restauración de ecosistemas degradados. La que sigue, por favor. Este es nuestro panorama actual en las zonas costeras, como dentro del esquema de áreas naturales protegidas. Tenemos 20 reservas de biosfera con 7.689.000 hectáreas, 16 parques nacionales con 787.000 hectáreas, áreas de protección de flora y de fauna 11 con 4 millones de hectáreas, arriba de 4 millones de hectáreas, y 146.000 hectáreas de santuarios, 18 santuarios. En total tenemos 65 áreas naturales protegidas con arriba de 13 millones de hectáreas en las que estamos trabajando. La que sigue, por favor. Es importante señalar cómo desde mi punto de vista hay una carencia de una cultura de bienes públicos todavía en el país, y tenemos que entender, si nos metemos a la economía formal, que la diversidad biológica caería dentro del rango de un bien público. Sin embargo, este bien público, como son las especies de flora y fauna, necesitan áreas suficientemente extensas para garantizar la viabilidad de sus poblaciones. Por lo tanto, los bienes públicos son las áreas naturales protegidas que permiten la evolución continua de las especies que ahí se encuentran. Y bajo ese contexto tenemos que trabajar todavía mucho en educar desde funcionarios políticos, comunidad, población civil. La que sigue, por favor. Y parte de esta complejidad económica es que esos beneficios que nos da la diversidad biológica se manifiestan como externalidades positivas al modelo económico tradicional. ¿Y cuál es el problema con esto? Es que estas externalidades no son remuneradas explícitamente. Es decir, cuánto cuestan los nutrientes que aportan los ecosistemas, por ejemplo, costeros marinos para la pesca, cuánto cuesta el oxígeno que se produce, cuánto cuesta la protección costera. Eso no está en el sistema económico tradicional y por lo tanto no le damos valor y no lo protegemos. Necesitamos empujar el tema de la importancia de los bienes públicos. Y también, su carácter de bienes públicos, hace imposible que gran parte de la apropiación sea privada o exclusiva de ellos, y los servicios ambientales que recibe un individuo no privan a otros del mismo. Por lo tanto, a veces no es atractivo invertir en bienes públicos porque no se está generando esa economía a la cual estamos acostumbrados a trabajar. Aquí simplemente pongo un perfil costero donde se ejemplifica cómo un arrecife y los manglares dan protección a la costa y generan toda una economía a partir de la pesca y del turismo. La que sigue, por favor. Tenemos que conceptualizar también que las áreas protegidas representan el capital natural de México, que genera un caudal de bienes estratégicos, de bienes y servicios, y que son beneficios ambientales. La que sigue, por favor. ¿Por qué áreas protegidas? Porque conservan el capital natural de México, porque mantienen los bienes y servicios ambientales, porque permiten un uso de largo plazo de recursos naturales. Hay que mencionar que, a diferencia de muchos otros países, sobre todo países desarrollados, en México nuestras áreas protegidas están en manos de propietarios privados, de ejidos, de comunidades. Tenemos realmente muy poca estructura de propiedad federal. Y entonces el gran reto es cómo trabajar en términos económicos y en términos de productividad la conservación del recurso natural. Y también representan áreas de oportunidad para la educación, investigación e implementación de prácticas innovadoras de manejo de recursos. La que sigue, por favor. Simplemente algunos ejemplos. Se estima que el valor económico anual de las pesquerías favorecidas por hábitats de manglares en el Golfo de California equivale a $37.500 por hectárea de mangle. El precio de mangle como protección para las costas puede alcanzar los $300.000 por kilómetro. Se calcula también que la barrera de coral contribuye con cerca de $6.000 millones australianos. Esto es un dato para la gran barrera de arrecifes australianos a la economía del país, contando únicamente el valor del turismo y otras actividades como la recreación y la pesca comercial. La que sigue, por favor. Mencionaba yo que los decretos de áreas protegidas a partir de los principios de los 80 dejaron de ser de carácter expropiatorio y se convirtieron en regulatorios de uso de suelo y de regulatorios de aprovechamiento de recursos naturales, y es lo que nos enfrenta el gran reto, cuyos avances me parece que en buena medida son positivos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué señalamos que las ANPs pueden ser un modelo de gobernanza? Tenemos más de 100 solicitudes de nuevas áreas naturales protegidas, y esto refleja a lo mejor un incentivo para las áreas protegidas, pero también refleja
que no estamos sabiendo utilizar otros instrumentos de administración territorial para la conservación de los recursos naturales o para la búsqueda de armonizar los usos de estos. Permiten las áreas protegidas. Bueno, déjenme señalar que muchas de estas solicitudes de nuevas áreas protegidas no son necesariamente por el valor de los recursos naturales que hay ahí, sino se piden para resolver conflictos por uso de recursos, por uso de tierras. Hay conflictos, pues ponen un área protegida como solución. Y no necesariamente es la idea de las áreas protegidas, ¿no? Tenemos que entender que las áreas protegidas de nivel federal buscan proteger el patrimonio natural basado en el valor de los ecosistemas ahí presentes. Las áreas protegidas permiten definir atribuciones y competencias en términos de usos de recursos en los territorios administrados. Y también generan una serie de herramientas de resolución de conflictos vía consejos asesores, vía esquemas de participación y de colaboración con los involucrados usuarios de recursos naturales. La que sigue, por favor. Esto no pretendo que lo lean, es muy pequeño, simplemente quería ponerles aquí la dificultad que representa también la administración territorial en áreas protegidas. Simplemente estos son una lista de trámites y aplicación de programas, y de este lado las dependencias encargadas de dar las autorizaciones, permisos de aprovechamiento o concesiones. Entonces para los administradores de las áreas protegidas nos complica mucho les digo yo de broma a los colegas, no son directores, ustedes son conserjes, porque finalmente no tienen las atribuciones de dar los permisos, sino tienes que ir a acusar a fulano que no, o prevenir a la autoridad que no dé esa autorización porque va en contra de otro aprovechamiento que hay ahí, va a haber un conflicto o es contrario a las reglas. Entonces la administración territorial implica tratar de armonizar las políticas públicas en torno a un mismo enfoque. Sabemos que los enfoques sectoriales son pésimos, mientras el de agricultura va por el desmonte y la siembra, el forestal va por la producción del forestal, el busca la conservación va a la protección, y entonces se generan políticas encontradas, y se trata de armonizar políticas hacia un mismo fin. La que sigue, por favor. Hay una serie de mecanismos de concertación, me voy a brincar esto para irme finalmente a la que sigue, por favor, a un estudio de caso. Siguiente. Quiero en los últimos 5 minutos que me quedan poner el caso del Parque Nacional Tulum como un caso de estudio en donde se observa pues la dificultad que hay a veces entre los niveles de gobierno y las interpretaciones y vacíos de la ley que se dan al respecto. Pasa la que sigue, por favor. En 2004 el municipio de Solidaridad inicia las gestiones para establecer un plan de desarrollo urbano de la dependencia de Tulum, del municipio de Tulum. Desconocía la existencia del Parque Nacional, incluía el Parque Nacional dentro de los límites del centro de la población y asignaba políticas de desarrollo urbano alrededor de 5.000 cuartos de hotel. A partir de abril de 2008, el gobierno del Estado publica el plan de desarrollo urbano y plantea, porque había sido un decreto expropiatorio de 1981 y donde algunos propietarios de predios aún mantenían la posesión de esas tierras. Entonces el municipio decía, bueno, si ganan un amparo entonces le aplica decisiones de desarrollo, si no ganan entonces mantiene como parque nacional. Esa dualidad no estuvimos de acuerdo, si me pasan la que sigue, pero por lo tanto, en la que sigue por favor. Por lo tanto, bueno, también había un pequeño problema, que se desfasaba el polígono hacia la parte marina si uno interpretaba las coordenadas geográficas del decreto. No obstante, el deslinde que se hizo en su momento estaba perfectamente colocado en tierra. Eso complicaba más el sentido de la decisión del parque. La que sigue, por favor. Se impuso una controversia constitucional en contra del municipio. Desde nuestro punto de vista estaban yéndose más allá de sus facultades constitucionales al querer urbanizar un parque nacional. Y efectivamente, el 12 de mayo de 2011, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la inclusión del
plan de desarrollo urbano en el Parque Nacional Tulum y también zona de monumentos arqueológicos del centro de Tulum. Entre los puntos más destacados de la sentencia es que por unanimidad de 11 votos declararon la invalidez del acuerdo que aprobó esta actualización del programa de desarrollo urbano, y por mayoría de 9 votos en cuanto a lo que corresponde a que la federación es la competente y la que tiene las atribuciones en áreas naturales protegidas. Y se señala que es la federación la que decide cómo, si quiere que los municipios, estados y municipios intervengan en esta planeación. En la que sigue, por favor. La sentencia también afirma que el plan de desarrollo urbano es inconstitucional por haber incluido bienes nacionales. Se impugna porque el municipio ejerció facultades inherentes a la urbanización de la tierra sobre un parque nacional, que es un área sujeta a una especial protección de medio ambiente y que corresponde en exclusiva a la federación y que como tal no tiene vocación urbanística. En esta ocasión, el tema de la protección del medio ambiente fue deslindado del tema de la propiedad de las áreas protegidas, es decir, no declararon inconstitucional porque había sido expropiado y porque era un predio del gobierno federal, sino porque invadió competencias del gobierno federal. Y en ese sentido es muy importante esta conclusión porque se genera jurisprudencia y nos permite tener esa definición que por muchos años nos peleábamos con estados y municipios de quién tenía las facultades de ordenar el territorio y asignar densidades de construcción al interior de las áreas naturales protegidas. Creo que con eso termino, no sé si hay alguna otra. Bueno, simplemente para los efectos para la administración y el manejo de las áreas protegidas, es que se refrendó la ubicación correcta del polígono, que era algo que se alegaba, que estaba mal ubicado, entonces donde se movía ya podía ser centro de población y donde no. Se refrenda las facultades exclusivas del gobierno federal en cuanto al manejo y regulación del uso del suelo y la validez del decreto de expropiación, que también era un asunto impugnado. Este estudio de caso lo dejo como simple observación a la complejidad todavía que hay en el manejo territorial y a la indefinición o distintas interpretaciones que hay de las atribuciones y competencias en la zona costera. Muchas gracias. Agradecemos la participación del biólogo Alfredo Arellano. Creo que se desprenden 3 conclusiones. La primera es que las áreas naturales protegidas tienen un valor fundamental para todos los mexicanos y que desafortunadamente ese valor no está cuantificado y por lo tanto realmente los mexicanos no pagamos por él. Dinero que destinamos para la gestión de áreas naturales protegidas, por supuesto, no es suficiente para la gestión adecuada de estas áreas. En segundo, si bien es cierto que son un instrumento fundamental de la política ambiental del país, lo cierto es que no sirven para atender toda la problemática. Yo recuerdo, trabajando aquí en el Senado, que llegaban muchísimos puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para decretar áreas naturales protegidas, para atender cualquier tipo de problema. Y no hay que perder de vista que las áreas protegidas es un instrumento de excepción, se aplican solo en ciertos casos que la propia ley nos establece cuáles son. Finalmente, el ejemplo que pone el biólogo Arellano es muy claro en cuanto a los conflictos que existen en zonas costeras y cómo se pueden dar estas tensiones incluso entre instrumentos federales e instrumentos locales. Entonces, un mensaje que puede ser interesante para los legisladores que van a iniciar este proceso legislativo es que precisamente deben buscar herramientas para prevenir este tipo de conflictos, que no se den, que queden muy claras las atribuciones en cuanto a la zona costera. Por cuestiones de tiempo no vamos a dar oportunidad a preguntas y respuestas, sin embargo entiendo que todos los ponentes dejaron sus correos electrónicos, estarán aquí un rato, entonces si tienen preguntas probablemente pueden hacérselas llegar a sus correos electrónicos. Nuevamente muchas gracias a los organizadores, a la senadora Beristain, y con esto concluimos esta mesa. Muchas gracias, un aplauso cálido, generoso al licenciado Roberto de la Maza, que de manera diligente ha moderado esta primera mesa jurídico, consideraciones generales. Y en agradecimiento a su participación de todos los ponentes, la senadora de la República, Luz María Beristain, y también la licenciada Marta Moctezuma, ella es directora de los Cabos Coastkeeper, Asociación Civil, harán entrega de un reconocimiento muy merecido a cada uno de los participantes. Ya lo hicieron y escuchamos a la senadora.
brevemente antes de iniciar la entrega de los reconocimientos y de que continuemos aquí con el foro, pues quiero hacer el compromiso ante ustedes, los estudiosos, los especialistas en el tema, de que haré valer el lema de que nosotros somos la realidad, de que nosotros somos representantes del pueblo de México, de ustedes y de todas las situaciones como esta, que son una asignatura pendiente para los legisladores de este Senado. Definitivamente me queda claro que hoy inicia para nosotros los senadores, hablo en plural porque mis compañeros tienen conocimiento de este foro. Hoy estuve recibiendo una infinidad de mensajes ahorita durante la exposición de ustedes, de compañeros míos que se disculpan con ustedes, que estaban programados para venir, pero debido a las circunstancias de ayer, que seguramente en breve conocerán ustedes a través de los medios de comunicación, todos están en diversas reuniones llegando a posibles acuerdos por todo el tema un poquito complejo que vamos a continuar trabajando el día de hoy. Pero hago el compromiso de que lo que aquí se virtió el día de hoy, lo que se va a seguir virtiendo y lo que seguramente se seguirá enriqueciendo con el trabajo y la investigación y el interés de todos los que están aquí presentes y otros más que seguramente también se van a acercar al ver esto que se está construyendo a partir de esta iniciativa del señor que nos acompaña, que vino desde Suiza, ¿verdad? De la señora Marta, de todos los que están promoviendo que se haga realidad y que se aterrice esta legislación, que se armonice, que es urgente, definitivamente es algo impostergable. Ese es el mensaje que me llevo, el mensaje que le transmitiré a mis compañeros. Y tomamos el reto de que a partir de hoy tenemos ya que lograr empezar a darle forma a esta asignatura pendiente, a esta legislación pendiente, porque como dice aquí mi amigo de Tlaxcala, es verdad, o sea, sí, están las cosas, pero ¿y qué? ¿Y qué? Si están tan abandonadas, es como si no las tuviéramos. Urge meter trabajo en este sentido. Así es que muchas gracias, procedo a entregar los primeros reconocimientos y por favor continuemos y me voy a una reunión y yo regreso al final también para las conclusiones y espero que otros compañeros se vayan sumando al trabajo en la medida que se vayan desahogando las otras reuniones. Pero están muy bienvenidos aquí, esta es su casa y a partir de hoy el Senado de la República asume la responsabilidad y la tarea de construir junto con ustedes todo lo que hoy se ha dicho en este día. Gracias. Pues hace entrega la senadora a la doctora María del Carmen Carmona Lara, naturalmente al licenciado Gerardo Fregoso, también al doctor Homero Meneses, recibe en este momento el saludo y el reconocimiento merecido. La licenciada Mariana Boita Morrell recibe su reconocimiento de manos de la señora senadora. Y el biólogo Alfredo Arellano Guillermo, naturalmente también recibe el reconocimiento. Y por supuesto que hay un reconocimiento para el licenciado Roberto de la Maza, quien ha sido el moderador en esta primera mesa, este primer panel jurídico, consideraciones generales en el marco de este foro que es muy importante y muy interesante, este foro Desarrollo Sustentable Costero. Una foto con todos, como dice el señor, y tiene razón, una foto histórica. El Senado de la República abre las puertas a todos ustedes, la casa de todos los mexicanos. La licenciada Marta Moctezuma también. A ver si puedes subir la pantalla. Ah, sí, y si sube la pantalla tantito, por favor, para que aparezca ahí el escudo nacional. Y que quede constancia que estuvieron en el Senado de la República. Muchas gracias. Después de la foto, muchas gracias. Pues la senadora Luz María Beristain Navarrete se retira porque siguen los trabajos aquí. Ellos son legisladores, están muy ocupados, poco duermen, trabajan en beneficio de todos los mexicanos.
Tenemos un breve receso, señoras y señores. Si gustan tomar ustedes un café, con mucho gusto les atienden ahí saliendo del auditorio Octavio Paz. Volvemos dentro de unos minutos, por favor. ¿No hay receso? ¡Ah, no hay receso! Me informa la licenciada Marta Moctezuma que por motivo de tiempo estamos ya pasados de tiempo, entonces no hay receso. Después de la segunda mesa, pues, entonces vamos a continuar. Disculpen ustedes, no hay receso. Vamos a continuar con la segunda mesa, con el segundo panel, porque si no, el tiempo se nos va.